Hola gente, mi nombre es Jorge Guillén, soy el creador del canal Dutlo Colocación y hoy estamos acá con un nuevo video, así que vamos a especificar cómo realizar el emplacado de la estructura que habíamos hecho. Y nada, primero que todo quiero agradecer a todas las personas que se suscribieron porque bueno, pasamos los 1000 suscriptores, así que gracias por los buenos comentarios de apoyo de todas las personas, así que bueno, esperemos de tratar de hacer de explicar lo mejor posible para que puedan entender ustedes paso a paso cómo seguir realizando un trabajo de construcción en seco. Muy bien, vamos a mostrar las herramientas de las cuales vamos a utilizar para realizar el emplacado. Las herramientas que vamos a utilizar es atornilladora, cinta métrica, serrucho, serruchín, tiene varios nombres, así que una pincheta con hoja trapezoidal, que después vamos a dejar en el video la imagen de cómo es la hoja, un lápiz y el tornillo que vamos a utilizar para realizar el emplacado es el T2 punta aguja, cabeza en forma de trompeta y punta estrella o punta Philip, como lo dicen acá en Argentina. Muy bien, ya tenemos las herramientas para realizar el emplacado y voy a volviendo al tema del video anterior donde hablamos sobre los empalmes. Acá tenemos el empalme que había especificado, los dos tipos de empalme y yo les explicaba que por el hecho de los tipos de empalme, a la hora de emplacar a veces tenemos en este empalme que queda invertido, por ahí nos queda la parte más fina abajo y cuando ponemos la placa no tenemos menos margen. Yo lo que voy a explicar ahora es el problema a la hora de emplacar, donde yo me refiero a donde tenemos menos margen, es donde justamente nos da el módulo en placa entera o en corte, que sería que nos va a caer la placa entera justo en la mitad de este perfil, como puede ser acá o al séptimo perfil, que sería 240. Yo en este caso voy a utilizar esta placa. Vamos a hacer de cuenta que esta es una placa entera, ¿no? Y la voy a emplacar ahí para que vean cómo queda en el centro del perfil atornillado. Hagamos de cuenta que este corte tiene 240 de largo y va a quedar justamente acá en el centro. Muy bien. La placa tiene un cartón acá en el filo y ese siempre hay que sacarlo porque... ¿Por qué hay que sacarlo? Porque una vez que esté emplacado y se toma el tomado de junta, si no se saca este cartón, la masilla no se va a adherir entre placa y placa. Entonces esta placa a futuro se va a marcar y va a haber una fisura. Antes de subir la placa, yo en este caso las marcas de la modulación, por el tema que hicieron el endurecido, se perdió la marca. Así que antes de emplacar siempre tenemos que marcar el centro del perfil, porque ese punto va a ser la referencia una vez que levantamos la placa. A la hora de atornillar vamos a tener el punto de la marca, porque una vez que levantamos la placa no vamos a tener visibilidad con respecto a los montantes. Entonces nuestra referencia va a ser este punto. Una vez que levantamos la placa, nosotros vamos a saber que sobre este punto perpendicular a la pared va a venir el montante. ¿Está bien? Entonces a referencia colocamos 4 tornillos sobre cada perfil. Eso es fundamental, porque si no marcan, van a levantar la placa y no van a ver el montante, entonces no van a tener referencia. Eso es un punto. Acá tenemos el perfil puesto con la parte más ancha hacia abajo y voy a colocar la placa para que vean cómo queda la unión. Hagamos de cuenta que esta placa es una placa de 240. Voy a subir la placa. Vamos a sujetar la placa. Con los tornillos. El secreto para colocar el tornillo y no tener problemas siempre es tener la máquina recta, bien derecha la máquina.
Y otro punto es que la punta siempre sea nueva, porque si no, si la punta no es nueva, va a costar colocar el tornillo. En este caso yo no utilicé, porque no, ya uno por costumbre ya deja de utilizar. Lleva la máquina, la mayoría de las máquinas llevan un tope, que es para realizar el emplacado, que vos ponés el tope y atornillás y es mucho más fácil porque ya queda regulado la máquina y cada vez que pones el tornillo queda 1 milímetro por la célula de la placa. Pero una vez que empiecen a utilizar la máquina, ese tope lo van a usar un mes y después se van a dar cuenta que es más pérdida de tiempo que otra cosa. Porque uno, a medida que realiza el trabajo y todo el tiempo está colocando tornillos, ya sistemáticamente te acostumbras y los tornillos quedan bien. El único secreto es siempre colocar la máquina bien derecha y dejar que una vez que entra el tornillo, hacemos un poquito de presión, que entre el tornillo. Una vez que entró el tornillo, dejar que la máquina, el mismo peso de la máquina tiene un torque que golpea, entonces ahí ya el tornillo quedó. Tiene que estar medio milímetro por la célula de la placa, que es un cartón. Tiene que quedar ahí entre la célula del cartón y la placa, no pasar el cartón, para que el tornillo trabaje perfectamente sobre la placa. Muy bien, acá podemos ver cómo quedó. Hagamos de cuenta que esto es una placa entera y cómo nos queda la mitad del perfil. Yo a esto me refería en el video anterior, de que si utilizamos el montante siempre la parte más ancha por debajo, cada vez que pongamos una placa entera siempre vamos a tener margen acá entre que la placa apoye y la otra placa que va a seguir, la próxima a colocar, tengan bastante apoyo, porque ese es el punto donde siempre va a trabajar más la placa. Acá podemos ver cómo tenemos margen si esto es una placa entera, para que la otra placa pueda apoyar tranquilamente y no tengamos problemas. Ahora vamos a colocar una placa entera para seguir viendo cómo seguimos con el emplaque. Antes de empezar con el emplacado, a colocar una placa entera, voy a recalcar unos puntos para que tengan en cuenta. Por ejemplo, depende de distintas marcas de placas, van a ver algunos detalles que tienen y otras no. Por ejemplo, esta placa tiene marcado cada 40,5 milímetros dónde van los tornillos, que serían 4. Muy bien. Esta placa viene, por ejemplo, para que sepan cuántos tornillos van. Uno en la punta, uno cada 40, 80 y uno 20. Muy bien. Hay otras placas que tienen otra marca que te indican que van 5 tornillos. Depende por ahí la marca de cada empresa, es el consejo que uno da. Por ahí a veces vemos en otros videos que algunos realizan con 4 tornillos, otros con 5 tornillos. Pero bueno, esta placa está hecha para que se coloquen 4 tornillos. Esta es una placa, por lo general, la mayoría de los instaladores utilizan placa de 12 milímetros, 12,5, porque las placas de 9 por ahí, a veces ya cuando vienen de fábrica, distribuidora, vienen con problemas en los laterales, en las puntas y es complicada arreglar. A veces, por ejemplo, hay distribuidoras que tienen placas acumuladas varias semanas, las placas, hablando de placas de 9 milímetros, tienen problemas de humedad y cuando las traen a las obras tienen el problema de que por ahí se pandean. Si miramos sobre el eje de la placa, cuando la placa está bien seca, la placa está perfectamente alineada. Y cuando la placa está húmeda, si no está bien cuidada en la distribuidora, en los lugares donde las venden,
tienen problema de que pandean, entonces cuando se emplaca en la estructura, por más que la estructura está perfectamente hecha, está bien a nivel, va a tener problemas por el problema de la placa. Y las placas de 9 milímetros tienen ese problema, por ahí cuando tienen un poco de humedad se pandean y entonces por ahí la gente deja de utilizar la placa de 9. La mayoría de los instaladores están utilizando placa de 12,5. Y siempre tener en cuenta de lo que especifiqué con el corte que hice arriba, de sacar los papeles que tienen en la punta. Si tienen un papel de fábrica, eso es muy importante sacarlo porque a la hora de realizar el tomado de junta, ese papel no nos va a evitar que la masilla, cuando realizamos el tomado de junta, que la masilla se pegue entre placa y placa. Eso es fundamental, sacar ese papel. ¿Listo? Así que bueno, vamos a pasar a colocar la placa y nada, por ahí si en algún punto llega a pasar por alto, en el próximo video vamos a especificar, después vamos a hacer un video tirando tips por ahí para aquellos que por ahí llegan a tener una duda o por ahí hay un punto que a mí se me llega a pasar que por ahí me voy a dar cuenta después, me lo consultan y como les dije al principio, estamos disponibles para atender en todo momento. Cualquier duda que tengan vamos a ir respondiendo. Antes de pasar al emplacado, voy a sacar de algunas dudas que por ahí el otro día me criticaron, que decían que las dos velas y este tipo de vela no sirve para armar la estructura, así que bueno, vamos a sacar una duda. Yo me voy a colgar a ver si se bancan esas dos velas, si se bancan mi peso. Yo peso 80 kilos, así que vamos a sacar una duda. Como pueden ver, la estructura no reventó. Los dos tarugos no reventaron, así que háganlo sin problemas, así que nada, era una duda que nos queríamos sacar. Ahora vamos a realizar el emplacado. Como especificé al principio, antes de realizar el emplacado vamos a marcar los centros de los perfiles para que una vez que subamos la placa tengamos referencia a la hora de colocar el tornillo. Muy bien, vamos a colocar la primera placa. Lo ideal es colocar 4 tornillos, así liberamos a la persona. Siempre acordarse de que la máquina esté siempre derecha. Una vez puesto entre la marca de la modulación, coloquemos siempre un tornillo entre el medio, entre los dos perfiles. Siempre un tornillo entre las dos marcas. Acá podemos ver cómo nos queda la placa sobre el centro del perfil. Siempre es bueno colocar un solo tornillo y cuando tenemos el otro corte, atornillar juntos las dos uniones. Vamos a colocar la segunda placa. Siempre hay que tener en cuenta que esto va trabado, una y una, para que la estructura trabaje. Siempre, como especifiqué hace un momento, siempre colocar la máquina derecha y siempre tener una punta nueva. A la hora de realizar un emplacado, la punta nueva es lo fundamental porque eso nos va a permitir realizar mejor el emplacado.
terminado, así que voy a tirar un tips cómo realizar un corte en la placa, por ahí que en ningún momento lo especifiqué, así que voy a tratar de mostrarles la forma más fácil y sencilla. Hay gente que por ahí compra o utiliza una escuadra para hacer los cortes, que es una escuadra 90 grados que tiene por 1.20 para realizar los cortes. Yo voy a mostrar cómo realizar un corte fácil para aprender a hacerlo más rápido que utilizar una escuadra, simplemente con la cinta. Ejemplo, esto es el corte de fábrica, hagamos de cuenta que es una placa entera, ¿no? Yo necesito un corte de 30 centímetros, agarro 30 centímetros, marco 30 centímetros con la misma hoja de la cinta y agarro el lápiz. Agarro 30 centímetros y con este dedo apoyo al corte de fábrica y el lápiz acá en la punta, así se puede ver cómo, y trazo una línea hacia abajo. Por ahí las personas que no están acostumbradas a hacerlo, en realidad lo puede hacer de esta manera. Pongo la trincheta, la hoja de trincheta, y en vez de marcarlo con lápiz, lo que pasa es que por ahí la gente que está acostumbrada a hacerla lo hace así, directamente con la trincheta. Por ahí yo le especifico con el lápiz para ir practicando. Después está la otra forma, de la misma manera, pero con la trincheta. Pongo a 30 centímetros y hago lo siguiente. Bajo. Una vez que está marcado, para cortar la placa lo único que hay que hacer es marcar la célula de la placa de yeso, que sería el cartón. Una vez que está marcado, hacemos un poquito de fuerza y ya está marcada. Giramos la placa y de la parte de atrás cortamos la placa. Esta es la forma más sencilla de realizar un corte de placa y rápido. Por ahí al principio no les conviene hacerlo con la trincheta, porque por ahí va a costar, pero sí con el lápiz marcamos y trazamos y cortamos. Lo pueden hacer en horizontal o vertical. Si lo tienen que hacer un corte horizontal, de la misma manera. Un ejemplo, un corte a 20 centímetros, trazamos 20 centímetros, lo pueden hacer con el lápiz, después agarramos la trincheta, pliegue, y acá tenemos un corte. Esta es la forma más sencilla y fácil que andar usando una escuadra o alguna otra herramienta que por ahí son incómodas. A la hora de llevar una escuadra es incómoda porque por ahí no cabe en una mochila, en un bolso, y por ahí si no tienen vehículo va a ser complicado. Entonces la forma ideal es como lo especifiqué. Y volviendo al tema del emplacado, por ahí no mostré tanto la forma de meter tantos tornillos, sino traté de especificar cómo colocar el tornillo y cómo subir una placa. Por último, para cerrar, mostramos cómo tenemos un T2 punta aguja, perdón. Colocamos siempre la máquina en vertical, colocamos el tornillo, hacemos un poquito de presión para que la punta del tornillo agarre la estructura. Una vez que entró, dejamos que el peso de la máquina haga el resto. Y ahí estaría. Bueno, gente, llegamos al final, así que ya realizamos el emplacado. Por ahí yo traté este trabajo es un trabajo, prácticamente el emplacado es el trabajo de 1 hora. Yo traté de mostrar los puntos que son más importantes a la hora de por ahí una persona que no tiene conocimiento en esto, traté de mostrar los puntos que son más importantes. Por ahí en detalle para subir una placa lo pueden subir, no hay ningún inconveniente. Por ahí el secreto está en cómo colocar los tornillos, que eso es importante. También los cortes de placa, así que después hay cosas que por ahí lo van a ir experimentando ustedes a la hora de realizar una estructura. También este trabajo es un trabajo chico, pero la idea del video fue realizar algo chico para que las personas que tienen interés en aprender en este sistema, que les sea más fácil armar algo chico. Y a medida que van realizando trabajos, van a ir tomando experiencia y podrán. Igual la idea es más adelante hacer un video de un armado de estructura mucho más grande para que vean por ahí
lo que puede llevar a cambiar y los inconvenientes que pueden llegar a tener. Así que, bueno, espero les guste el video, síganse suscribiendo, no se olviden del pulgar para arriba. Si llegamos a los 500 likes, cuanto antes vamos a subir el video lo antes posible, vamos a sentirnos obligados a hacerlo cuanto antes. Si quieren pueden seguirme en mis redes sociales, Facebook, Instagram, y van a poder ver trabajos que realizamos. También en Facebook tenemos un grupo que se llama Casa Americana Construcción al Seco, que además hacemos street frame, hacemos casa, que por ahí más adelante vamos a hacer un tutorial también, pero bueno, así que la idea es que hacer más videos, así que nada. Gracias a los comentarios positivos, y en el próximo video estaremos hablando de aquellas personas por su buena onda. Chao gente, nos vemos en el próximo video y gracias por todo.